Bueno, buenas tardes a todos, nuevamente aquí reunidos para continuar con nuestro foro Repensar el hábitat adecuado en territorios de paz. En este segundo bloque de la tarde, con la ponencia central del padre Francisco de Rú, me voy a permitir dar una pequeña biografía del padre. El padre Francisco José de Rú, sacerdote jesuita, fundador del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio. Actualmente trabaja por construcción de la paz y la reconciliación del pueblo colombiano en articulación con la Fundación CINEP, Programa por la Paz, obra de la Compañía de Jesús. Su formación académica como teólogo, licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Economía en los Andes, la Sorbona y el London School of Economics. Su trayectoria a lo largo de los años ha estado vinculada a temas de convivencia y aportes de paz en los territorios colombianos. Premio de la Fundación Chirac para la prevención de conflictos en el 2012. El padre Francisco de Rú lamentablemente no nos pudo acompañar presencialmente, pero nos dejó grabado un video en el cual aporta su conocimiento, experiencia en temas de paz a nuestro foro. Los dejo en compañía del padre de Rú, no sin antes saludar a toda la comunidad que está conectada a través de la página www.comunidadactivaservivienda.org y los invitamos a hacer sus comentarios, preguntas y participar a través del hashtag #foro Servivienda. Los dejo entonces con el padre Rú. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es muy grato poder estar con ustedes en esta tarde a través de este medio, aunque ya así, para poder conversar acerca de la relevancia enorme del motivo que a ustedes los reúne hoy para conversar sobre la importancia del hábitat en los nuevos territorios de paz y la forma como hay que reorganizar y restaurar el hábitat. Nosotros estamos viviendo en Colombia un momento de gran significación a este propósito. Esperamos que hacia el mes de marzo terminen las conversaciones en La Habana y con eso termine la primera parte del proceso de paz, que es lo que los técnicos llaman la parte del peacemaking, hacer las paces, o en otra forma terminar la guerra, o de otra manera sacar las armas de la política para que los colombianos dejemos de agredirnos los unos a otros y podamos comenzar a trabajar una convivencia ciudadana construyendo juntos en la participación política el país que soñamos. Pero entonces inmediatamente comienza la segunda parte del proceso, que es mucho más complejo y en el que ustedes, los que son constructores de hábitat, tienen una particular relevancia y participación, y es lo que se llama la parte del peace building, construir la paz. Construir la paz es construir al ser humano, en primer lugar, entre nosotros, es volver a reconstruir los espacios de nuestros ríos, de nuestras montañas, de nuestras selvas que habían sido tan asediadas y vulneradas por el conflicto. Construir la paz es volver a reconstruir el hábitat urbano en los sitios difíciles de los barrios populares de las ciudades donde las violencias alcanzaron manifestaciones espantosas, y por otra parte es reconstruir el hábitat campesino, construir la forma como vamos a vivir en el campo una vez que terminen las realidades que hemos tenido que soportar por la guerra. Muchos de ustedes y sobre todo los campesinos presentes entre ustedes en este día saben lo que significaron las masacres que tocaron directamente el hábitat en los lugares donde ustedes estaban viviendo. En los estudios de Gonzalo Sánchez sobre memoria histórica, pues se presentan 1997 masacres. Eventos espantosos como el del Salado, por ejemplo, donde la gente fue reunida en el centro del pueblito y delante de los niños y delante de las mujeres fueron asesinados los hombres de la comunidad, fueron degollados los hombres de la comunidad, tratando de construir entre la gente una especie de desesperación y de olvido totalmente hondo del hábitat en el que habían vivido, para centrarlos
en la decisión de abandonar al pueblo, como se hizo también en el Aro y se hizo en San Pablo. Justamente se trata de reconstruir estas cosas que fueron tan duras y tan dolorosas para la gente, y por eso la reconstrucción total del hábitat alcanza una prioridad inmensa. El país entonces se pone en una actitud de hacer la paz territorial, y esto es lo que ustedes están reflexionando en estos días. Cuando uno habla de territorios, los que hemos hecho el esfuerzo de tratar de construir incluso en medio de la guerra regiones o territorios de donde podamos realmente vivir entre nosotros, lo primero que uno encuentra es la necesidad de unirse profundamente a las comunidades, para que las comunidades nos ayuden a comprender qué es lo que ellos entienden por la región en la cual están asentadas. Y entonces las comunidades nos ayudan a comprender que se requiere un territorio que sea económicamente sostenible, lo cual quiere decir un territorio suficientemente grande, donde se pueda realmente movilizar muchos actores económicos que le garanticen finalmente a la población empleo y capacidad de construir los bienes y servicios que esa población requiere, y también entrar en el mercado para poder posibilitarse esos bienes. Se requiere una región que tenga suficiente unidad cultural, por sus símbolos, por sus relatos, por la historia también de sus víctimas, y esto es muy importante en una construcción regional para tener la garantía de estar en la presencia de un territorio. Y finalmente se requiere también un territorio donde haya la posibilidad de tener una sostenibilidad ecológica, en que tengamos suficientes posibilidades de agua, de ríos, de montañas, una posibilidad que se pueda construir simultáneamente entre todos. Pero hay una cosa que es todavía más importante y que creo que tenemos que tomarla en consideración en los elementos que ustedes están conversando, el elemento ético que une a una comunidad así. En unas circunstancias como la que nosotros hemos vivido en Colombia, tenemos que preguntarnos, en medio de un sufrimiento tan hondo por parte de la población, dónde echar mano a unos principios éticos que nos unan entre todos, que nos unan a todos en una construcción colectiva. Nosotros en el Magdalena Medio, cuando vimos que en medio de tanto sufrimiento no encontrábamos explicación a lo que estábamos viviendo, y no nos sirvió más ni la teología, ni la filosofía, ni las ciencias políticas, echamos mano de algo que de pronto nos sorprendió. Cuando ya nada nos hacía sentido, encontramos una razón para enfrentar las cosas en la dignidad de la gente. Y esta dignidad la pudimos ver en hombres y mujeres que habían sido arrebatados de todas sus cosas más queridas. Les habían matado familiares que amaban inmensamente, les habían quitado sus casas y sus fincas, y sin embargo tenían el coraje de no irse, de permanecer en sus pueblos, de preservar sus parcelas campesinas y de enfrentarse a los alzados en armas, fuesen estos paramilitares y guerrilleros, y a veces el ejército, para decir: nosotros no nos vamos a ir de aquí, ustedes no van a imponer su ley de violencia en nuestro territorio, y nosotros no vamos a ceder, aunque no tenemos cómo defendernos, no tenemos sino nuestro corazón, porque si no, nuestra vida no tiene ningún sentido. Eso es la dignidad humana, la capacidad de poner la vida directamente para defender las cosas que uno sabe que le importan más a sí mismo, a su familia, a sus hijos, a la gente de su comunidad. Y en torno a la dignidad, nosotros pudimos ir construyendo una ética que iba a fortalecer este hábitat de los pobladores y un sentido de vivir colectivo entre todos nosotros. Ustedes saben que la dignidad tiene unas raíces muy profundas en la historia de Occidente. Ustedes saben que en Naciones Unidas en 1948, cuando se reunió para tratar de hacer un código ético que permitiera construir realmente un hábitat mundial, que nos encontrara la forma de vivir colectivamente en la Tierra, después de 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, y se reunieron personas de todas partes, hombres y mujeres, unos eran cristianos, otros no lo eran, entre los cristianos habían los protestantes, los católicos, las confesiones de la Iglesia Oriental,
había también ateos y comunistas y socialistas, y había budistas, y no había forma de ponerse de acuerdo en unos elementos, en un principio que permitiera construir una ética común para reconstruir el mundo. Y fue entonces cuando un filósofo, Jacques Maritain, un filósofo francés, puso sobre la mesa una frase que los va a unir a todos, y la frase decía: todos los seres humanos tienen igual dignidad. Pues sobre esta frase de que todos tenemos igual dignidad se construyó con mucha fuerza el conjunto de los acuerdos que hoy en día establece la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ustedes saben bien que la dignidad tiene un valor muy grande en la construcción de hábitat y de comunidad, y es que la dignidad no se la debemos a nadie. La dignidad no se la debemos al presidente Santos en Colombia, ni al presidente Uribe en Colombia, que fue el presidente anterior, ni se la debemos al presidente Correa, los ecuatorianos, ni al presidente Chávez, los venezolanos. Tampoco la dignidad se la debemos a las empresas, ni se la debemos al ejército, ni se la debemos a la guerrilla, a nadie. Por eso es un valor absoluto. La dignidad la tenemos simplemente porque somos seres humanos. Y nosotros, los cristianos, la tenemos muy presente cuando vemos a Jesús puesto de rodillas prácticamente delante de los apóstoles que estaban en la última cena, y se pone a lavarle los pies, como ustedes vieron la foto del Papa lavándole los pies en una cárcel, a la gente de la cárcel y a una mujer musulmana, haciéndonos sentir lo que vale realmente el ser humano entre nosotros. Esto es lo que nos da a nosotros fuerza para construir una ética de fondo que nos permita hacer comunidad en un hábitat. Pero esto nos lleva a nosotros inmediatamente a una reflexión sobre lo que significa la cultura en el hábitat y la importancia de llamar la atención sobre la cultura cuando vamos a construir vivienda y cuando vamos a construir comunidades barriales o recuperar los pueblos y las veredas y el tipo de construcción y de organización de la vida en una vereda que pasó por las enormes dificultades y los sufrimientos de la guerra. ¿Por qué? Porque la manera como un pueblo, la dignidad, pues si ustedes quieren, digámoslo en otra forma, la cultura, o sea, el conjunto de los símbolos, la historia de sus víctimas, los relatos de la forma como se hizo el pueblo y se hizo el barrio, las cosas como la gente se expresa, la comida de la gente y los platos típicos de la región, la manera, el tipo de utensilios que quieren utilizar dentro de sus casas, incluso la forma de hacer las casas, son maneras como se refleja la cultura. Y la cultura es la manera como un pueblo expresa su dignidad, celebra su dignidad, comparte su dignidad con otros, invita a otros a participar en la alegría de su dignidad. Por eso nosotros tenemos que proteger tan profundamente la cultura y ser capaces de empotrarla en la manera como organizamos los barrios y las ciudades. Seguramente algunos de ustedes han tenido la posibilidad de visitar Silvia en el Cauca, en el mundo de los países, en el mundo de los guambianos en el Cauca, y ustedes verán la forma como uno se impresiona con estos pueblos, de ver la manera como ellos viven, los colores tan vistosos que utilizan las mujeres en sus vestidos, con su gorrito de mujer, que es un gorrito parecido al de Charlie Chaplin, y los vestidos también de los hombres utilizan una falda, y la manera también como organizan sus bohíos. Estos indígenas guambianos han ido incorporando todas las posibilidades modernas y utilizan el computador y trabajan a través de internet, pero sin embargo nunca han perdido la fuerza de la cultura a través de los cuales expresan su dignidad y nos manifiestan realmente lo que ellos son. Por eso, repito, la cultura es muy importante cuando vamos a construir, a reconstruir un pueblo, una vereda, o también vamos a construir un barrio, como el barrio de la Perseverancia en Bogotá, o el barrio de Tunjuelito en Bogotá, o los barrios primeros que se constituyeron en Ciudad Bolívar, o lo que significa la cultura de volver a traer las tradiciones del Pacífico a Agua Blanca en Cali. Pero sobre todo la cultura nos da una cosa que es muy importante, y es que nos permite
con todo cuidado, establecer con rigor la vida querida por la gente. ¿Cuál es la vida que los pobladores de un territorio quieren vivir? ¿Cuál es la vida que a ellos les apasiona? ¿Cuáles son las cosas que constituyen esa vida? Y esto es muy importante para personas que están pensando realmente en reconstruir la paz en territorios que fueron de violencia, porque la vida fue rota para la gente, los territorios fueron sometidos al silencio y al terror. En alguna forma, la vida querida se desvaneció en medio de la penumbra del conflicto y de la guerra. Y aquí, tratando justamente de recuperar la dignidad, nosotros estamos tratando de recuperar la vida querida por los pobladores. Y eso hay que tratar de formularlo. Incluso en economía, los que estudiamos economía, pasamos esto a una función económica y la llamamos la función de bienestar que un pueblo quiere, y tratamos de maximizar el bienestar de la gente, que no es otra cosa en términos antropológicos que la vida querida por los pobladores. Ahora, una vez establecida la vida querida, que repito, es un elemento cultural de gran profundidad ética, porque es la manera como nosotros expresamos y protegemos nuestra dignidad, es necesario pasar a tres cosas que son sustancialmente importantes. Primero hay que producir la vida querida, porque los elementos que nos da el mercado no corresponden realmente a la forma como la vida quiere vivir, a la forma como la gente quiere vivir. ¿Qué tipo de vivienda queremos hacer? ¿Cómo la vamos a distribuir en un pueblito campesino? Que es exactamente, entre otras en Colombia, la maravilla de lo que logró ser vivienda en algunos de los corregimientos del municipio de San Pablo, en Vallecito, para poner un ejemplo, que había sido destruido totalmente por la violencia paramilitar. Pero eso hay que hacerlo pegado a la gente, como ustedes lo hicieron en Servivienda, muy arraigado a la cultura y a la expresión de la dignidad de los pobladores en un territorio. ¿Y cuáles son los utensilios que queremos tener allí? ¿Y cuáles son los alimentos que queremos tener allí? Y entonces la producción de la vida querida va a unirnos inmediatamente al tipo de productos que vamos a sembrar para poder obtener cosechas y la manera como vamos a organizar el campo. Y es evidente que esta producción de la vida querida hay que hacerla en un universo de mercado. Hay que tratar de vincular a la mayor parte de la población en esa producción. Parte de esa producción es el arte, parte de esa producción son los tiempos de silencio y de libertad, parte de esa producción es que tenemos que volver a reconstruir los ríos y la montaña y los bosques en una totalidad absolutamente integrada. Les pongo un ejemplo para que ustedes me comprendan. En el río Magdalena, parte central de la vida querida de los ribereños, de la gente que vive en la ribera del río, es poder tener como una necesidad muy profunda un desayuno en el que siempre haya un pedazo de pescado y un pedazo de plátano o de yuca, si no la gente no se siente desayunada. Es parte de su vida querida, así como los antioqueños necesitan comer arepa en Colombia, la gente de Medellín y de Antioquia, y como los boyacenses necesitan tomar una sopa especial, una changua que llaman, para poder sentirse desayunados. La gente del río necesita para desayunarse comer pescado con yuca. Hace 30 años el río producía 20.000 toneladas de pescado al año. Hoy produce solamente 800 toneladas. Y esta caída de los peces en el río ha traído como consecuencia que los ribereños ya no pueden tener la vida querida. No hay peces en el río para todos los desayunos durante todo el año. Y esto afecta mucho a la población. Pero volver a recuperar el pescado en el río, a tener tantos peces como se requieren, es una labor inmensa. Hay que recuperar los bosques de las montañas para volver a tener agua en los afluentes de los ríos, hay que volver a recuperar las ciénagas que se sedimentaron, hay que volver a limpiar el río de la polución espantosa que le llegó de las distintas ciudades y que mató el agua del río. Y si no, no será posible volver a tener la vida querida. Entonces, un poco para decirles lo complejo que es este esfuerzo por producir la vida querida que los pobladores sueñan. Y repito, en un mundo de mercado donde usted tiene que intercambiar con otras regiones de Colombia y del mundo las cosas que también nosotros necesitamos, como los computadores y los iPad o los iPhone, y que por supuesto no los podemos producir en el pueblo.
Primero entonces producir la vida querida, pero las cosas no quedan allí. La vida querida hay que gobernarla y entonces viene todo el proceso comunitario de la participación entre los pobladores, porque hay muchos puntos de vista importantísimos en el pueblo. Qué bueno que podamos construir en la diferencia y que nos respetemos en esas diferencias. Y entonces sí tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a cuidar de los bienes públicos, quién se responsabiliza en esos cuidados de los bienes públicos, cómo los elegimos y cómo cuidamos que las cosas que se hacen con los bienes públicos que son sagrados tengan suficiente control de la comunidad para que esos recursos que son del pueblo sean utilizados de la mejor manera posible. Y finalmente, tenemos que proteger la vida querida, que es el problema de la seguridad en un barrio, la seguridad en un territorio campesino, la seguridad que fue tan tremendamente rota en una situación como la nuestra en Colombia. Yo en esto quisiera invitarlos a considerar algo que es central para todos ustedes, que comprendamos definitivamente que la seguridad no nos la dan las armas. La seguridad no nos la dan las armas de la guerrilla ni las armas de los paramilitares, pero tampoco las armas del ejército. La seguridad es el resultado de la confianza colectiva, de la forma en que nosotros realmente manifestemos nuestra fe en los demás pobladores en nuestro barrio y en los demás pobladores en nuestras veredas y pueblos campesinos. La seguridad es un asunto de confianza, de que nos podamos mirar a los ojos unos a otros, de que podamos respetar nuestras diferencias y de que creamos realmente en la intención del otro, la intención por construir juntos una realidad distinta, puestos por Dios en esta diferencia que todos tenemos, puestos juntos para que construyamos unidos una sociedad entre todos. Yo quiero invitarlos a eso, porque lo que en sociología y en antropología llamamos el capital social no es otra cosa que el acumulado de confianza que se dan los pobladores de un barrio, que se dan los pobladores de una vereda campesina o de un pueblo campesino. Y la forma como se organice el hábitat entre nosotros tiene que estar abierto a que sea posible el construir entre todos nosotros juntos esta confianza colectiva. He estado entonces tratando de plantearles a ustedes las cosas que me parecen más importantes para contribuir a las reflexiones en que ustedes se han propuesto durante estos días. Quería en primer lugar llamar la atención a tener siempre una concepción regional, territorial. No hagamos procesos ni proyectos de simplemente un pequeño grupo de casas o referidos únicamente a un pequeño barrio o hechos únicamente en un pequeño pueblo o en una pequeña vereda, porque no son sostenibles, porque necesitamos es vincular toda la sociedad territorial en la alternativa que queremos construir con todos en verdaderos territorios de paz. He estado diciéndoles que para hacer esto tenemos que mirar la totalidad ecológica, las montañas, los ríos, las especies nativas. He estado tratando también de decirles que hay que pensar en la posibilidad de incluso de una alternativa económica, por supuesto abierta al mercado nacional e internacional, pero que tiene que ser una totalidad suficientemente grande para que nos dé momentum económico en sacar adelante una región. Y es desde eso que he querido decirles, tenemos que encontrar una ética, y por eso los invito a centrar esta ética en la conciencia profunda de nuestra dignidad, esta dignidad que no le debemos a nadie, que no puede crecer, que no es más grande porque a usted lo hagan alcalde o lo hagan doctor, sino que simplemente la tenemos todos y todas por igual, y que hagamos sentir muy profundamente esta igualdad en dignidad de todos. Pero tener en cuenta que esto se expresa a través de la cultura, que es la cultura, la forma como los pueblos celebran la dignidad, los barrios celebran la dignidad, las veredas celebran la dignidad, protegen la dignidad, invitan a otros a participar en ese misterio de la propia dignidad y nos permiten comprender cuál es la vida que nosotros queremos vivir consistente con nuestra grandeza humana. Y puesto eso, como les decía, esa vida querida hay que producirla. Parte de eso es producir la vivienda,
que sea consistente con las familias, con los niños, con el vivir juntos. Esa vida querida hay que gobernarla y entonces la participación comunitaria se vuelve central en esta apuesta por realmente tener territorios de paz. Y finalmente esa vida querida hay que protegerla y se protege con la confianza colectiva. Ojalá estos días de reflexión entre ustedes los hagan profundizar, los lleven a profundizar en estas cosas y con tantas personas y tantas ideas buenas que están hoy en este momento reunidos entre ustedes, ayudándose unos a otros, nos den nuevas posibilidades para Colombia y también para nuestro continente, cuando queremos realmente poder vivir como seres humanos. Que tengan muy buena tarde.